Yeah, all right, fast. We've been on an old Paraguayan railway track for the last about 30 kilometers, and yeah, it's been good. Some of it's been a bit rough, a bit overgrown, and we've seen a few crazy old bridges, but yeah, all pretty good. Estábamos pasando la bici por la cuerda y la bússola que estaba presa en la bici se golpeó y cayó en el agua. Intentamos recuperar, pero no fue posible. Pero tenemos otra. Muy incómodo porque traigo una lesión en el pie que me dolía caminando en un plano y acá 3 veces más. A ver, un mensaje a toda tu familia de tu cumpleaños. Que los extraño mucho. Y ya quiero regresar y verles. Y ya quiero cruzar la meta. Que ya lloro ahorita. ¿Cómo está tu día de cumpleaños? Bien, va bien. Pero va a terminar increíble cruzando esa meta con el equipo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Victoria. Happy birthday to you. Último bloque de este programa. Aquí seguimos viendo lo que tiene que ver con Expedición Guaraní. Veíamos justamente, allí llegamos a una parte donde, una parte muy complicada, Gustavo, hay que decirlo, 800 metros, pero lo hacían en 6 horas. Te faltó un cero. 8.000 metros. 8.000 metros, 8 kilómetros en kilómetros. línea recta de un estero. Y uno dice 8 kilómetros, bueno, Sí. llego en una hora y media, con las dificultades del caso. 8 horas. En 8 horas. 8 horas. Pasa que no se puede avanzar en el estero rápidamente porque vos tenés unos montículos así de pasto que se ven luego, ¿verdad? Unos montículos de pasto y agua alrededor. Y lo que vos ves es todo pasto. Entonces vos si pisás exactamente encima del montículo no hay problema, podés caminar. Pero si pisás un poquitito de costado ya te resbalás y te vas al agua y te caes, ¿verdad? O sea, y así es que te vas cayendo y cayendo y cayendo y no te vas a ningún lado, ¿verdad? Veíamos allí también a muchos y por amor a las carreras de aventura les toca pasar fechas especiales dentro de las competencias en sí. Tuvimos 2 cumpleaños en esta carrera, ¿verdad? Ahí un paraguayo y una chica ecuatoriana que pasó también su cumpleaños en la peor etapa de la carrera porque era justamente el estero este que te decía. Y en ese lugar uno no podía hacer nada, no podía pedir ayuda, no podía comprar nada, o sea, esas 8 horas estuvieron totalmente aislados, sin ninguna sombra, sin ningún árbol, sin nada, ¿verdad? En esta parte que vimos no se ve todavía demasiado de eso, sí la primera parte. Pero en el siguiente capítulo de la semana que viene vamos a ver un poco más de eso y vamos a ver cómo la gente va cayendo. Allí como que se encontraron todos en esa parte. Ahí en se el próximo encontraron capítulo todos, vamos a ver ahí. Por el corte que habíamos dicho, ¿verdad? Se cortó la carrera, se hizo un poco más corta para los que estaban más atrás. Entonces se fueron encontrando todo en este lugar y hacen la última parte de la carrera ya más cerca. Sería como una parte muy pesada de la carrera, van a terminar de vuelta extenuados allí. Falta todavía días de competencia, un día y medio prácticamente. Para algunos sí, faltó casi un día y de ahí lo que podemos decir es que habíamos visto varias imágenes de pies lastimados. Sí. Imagínate, eso tenían 4 días de carrera. Llegar a este estero y estar las 8 horas con el pie mojado y en este terreno tan complicado, ¿verdad? Esa fue
como decían los corredores, nosotros pensábamos que ya estábamos terminando, que ya se acababa el sufrimiento y nos llegó el estero y Ahí bueno, fue sí. realmente el punto de inflexión que va a marcar justamente el desenlace de esta gran carrera. Hay que hablar de Génesis, que estuvo ahí también presente para hidratar a los competidores para desafíos como estos. Hasta los atletas más extremos del mundo deben estar preparados. Y Génesis, la única agua mineral alcalina con pH 8 del país que hidrata 3 veces más, con las propiedades alcalinas que funcionan como un poderoso antioxidante. Además regulan la acidez en la presión sanguínea y aumentan la energía. Génesis es un producto de calidad fructífera. Y también hay que agradecer a las pantallas, a Tigo Sport. Obviamente estamos aquí por las pantallas de Tigo Sport. Siempre la gente que, decíamos, se comunica a través de las redes sociales preguntando cuándo estamos al aire. Bueno, ustedes estén atentos al día de la grilla de Tigo Sport, que nosotros estamos aquí siempre presentes. Hay que ir cerrando. Gustavo Borgoñón, lastimosamente. Un capítulo más aquí en este hermoso lugar. Miren dónde estamos. A orillas del lago Pacaraí, realmente con todo el equipo de producción de Expedición Guaraní. Cerramos, Gustavo. Y nos vemos la semana que viene. La semana que viene con más programación entonces de Expedición Guaraní. Hasta entonces.